Lübeck, Alemania, año 1980. Ana, una pequeña de tan solo 7 años de edad, despertaría a sus papás para pedirle que la llevaran a la escuela, ya que últimamente ha faltado muchas veces. Marianne le diría a su hija que no se preocupara, que el día siguiente se la llevaría a clases. La pequeña Ana asentaría con la cabeza y felizmente iría a jugar con el perro de la familia, Aaron. A las 10 de la mañana, Christian, el papá de la pequeña, se levantaría gracias a la alarma que él mismo había colocado, ya que debía hacer unas llamadas para ordenar mercancía. Esto para los bares y clubs nocturnos que administraba junto a su esposa. Saldría del apartamento y se acercaría al bar que se encontraba al lado, y ahí vería a la pequeña Ana jugar con el perro. Christian la llamaría y le daría los buenos días para luego preparar el desayuno, dos muesli. Ana jugaría unas cuantas horas con su papá, para ser precisos hasta mediodía, hasta que este finalmente partiría a Kiel, donde tendría que recoger la mercancía que anteriormente había pedido por teléfono. Marianne finalmente despertaría hasta mediodía, saludaría a su hija para luego también partir, ya que tenía una sesión de fotos que debía hacer para un periódico de la zona. Marianne le preguntaría a su hija si deseaba ir con ella para poder así dejarla con sus amigas, Jessica y Steffi, pero la pequeña Ana le diría que prefería jugar en la calle. Marianne le daría un beso en la mejilla a la pequeña Ana y partiría a las 3 de la tarde. Hola. Al regresar media hora después, esta notaría que Ana no se encontraba en el bar, en donde usualmente solía jugar con el perro, pero ella no le prestaría tanta atención a esto y asumiría que aún estaba jugando en la calle con sus amigos. María nuevamente se arreglaría para salir, sí, otra vez, ya que tenía una cita con unos amigos, Greta y Yogi, a quienes pensaba darles en adopción a la pequeña Ana. Christian y Marianne pensaban en dar en adopción a la pequeña, ya que con su modo de vida no podían o tal vez no querían criarla. Ellos estaban acostumbrados a una vida nocturna en bares y discotecas y una pequeña niña no estaba en sus planes. De hecho, eso explica por qué la niña faltaba tanto a la escuela. A las 4 de la tarde, Marianne dejaría el apartamento y se dirigiría a su cita, no sin antes tomarse la molestia de ir a una tienda de la misma colonia, en donde la pequeña Ana solía pasar mucho tiempo, con alguien al quien ella llamaba tía Lene, pero en esta ocasión la pequeña no se encontraba en el lugar. Finalmente, Marianne se iría sin saber exactamente en dónde se encontraba su hija. El encuentro con los futuros padres de la pequeña tomaría lugar. Ellos hablarían de todo y de nada, ya que esta no era la primera vez que se encontraban. Ellos ya habían planeado la adopción desde hace ya mucho tiempo e incluso la pequeña Ana intuía que algo estaba ocurriendo. Greta y Yogi preguntarían por lo obvio, ¿en dónde está la pequeña Ana? Y Marianne respondería que muy probablemente se encontraba con su padre. Marianne de alguna manera asumiría que la pequeña se encontraba con él. Finalmente, la cita concluiría y Marianne invitaría a la pareja a su apartamento para que esa misma noche pudieran conversar con la pequeña. A las 6 en punto, Marianne regresaría y notaría que la pequeña aún no se encontraba ni en el apartamento ni en el bar. Ya un poco preocupada, decidiría llamar a la casa de sus amigos, pero la respuesta sería negativa. Marianne se diría a sí misma que de seguro se encontraba con su padre y que se estaba preocupando demasiado sin ningún motivo. Mientras tanto, Greta y Yogi llegarían al apartamento. Marianne los recibiría y juntos comenzarían a preparar la cena, para poder así darle finalmente la noticia a la pequeña Ana. Alrededor de las 9 de la noche, Christian finalmente llegaría al apartamento. Así es, la pequeña llevaba desaparecida alrededor de 6 horas. Marianne lo primero que le preguntaría era si la pequeña se encontraba con él, y él simplemente respondería no. Y fue en ese preciso momento en el que todos en ese cuarto comprendieron que algo no estaba bien. Rápidamente, Christian, Marianne y Greta saldrían a tocar todas las puertas de sus vecinos, preguntando por la pequeña. También la buscarían en el parque y lugares verdes donde pudiese estar jugando. Yogi, el futuro padre adoptivo, llamaría a todos los hospitales de la zona. Esto para preguntar si una pequeña niña no había entrado en urgencias, pero todos sus colegas le darían una respuesta negativa. Finalmente decidirían contactar a la policía y dos oficiales llegarían al apartamento para poder tomar las declaraciones de ambos padres. Comenzarían rápidamente una búsqueda, pero había un pequeño problema. Era medianoche y debían de esperar el amanecer para poder dar el anuncio en la radio y colocar carteles de búsqueda. Recuerden que estamos en 1980. Christian y Marianne se quedarían despiertos toda la madrugada con la esperanza de que la niña pudiese aparecer en cualquier momento. Y Greta y Yogi también decidirían acompañarlos. Marianne diría que no pudo dormir toda la madrugada esperando con ansias el regreso de la pequeña.
Esto hasta que finalmente los primeros rayos del sol aparecerían. A las 7 de la mañana la radio comenzaría a anunciar la desaparición de la pequeña Anna. Buscamos urgentemente a Anna Backmeyer, 7 años de edad. La pequeña utilizaba un pantalón rojo. Desaparecida desde ayer, alrededor de mediodía. La primera persona que se acercaría al bar para preguntar lo que sucedía fue tía Lene, una mujer muy amable que atendía a la tienda de la esquina, a la cual la pequeña Ana le tenía mucho cariño. A las 9 de la mañana, Christian llamaría a la sección de niños desaparecidos, en donde un agente lo atendería, y luego de un momento en silencio, este le explicaría que lo iba a transferir a la sección de fallecidos. Una vez ahí, le explicarían que ya habían atrapado a un sospechoso, que podía estar implicado en la desaparición de la pequeña, pero que aún estaban esperando que la policía terminara de interrogarlo. 10:30 de la mañana. Christian llamaría nuevamente y en esta ocasión le dirían que un agente se dirigía a su dirección. Rápidamente comprenderían que ya habían llegado al fondo de la situación. Un hombre vestido de negro se mostraría en el apartamento y lo primero que Marian preguntaría sería: ¿está muerta? Así es. Marian y Greta romperían en llanto, ambas venían de perder una hija. Christian no paraba de golpearse la cabeza contra un muro y en cuanto a Yogi, que siempre cargaba su maleta de primeros auxilios, administraría tranquilizantes para todos. Klaus Kapowski. Nacido el 19 de mayo del año 1945. Tuvo una infancia relativamente normal hasta la edad de 13 años. Edad donde comenzaría a robar y utilizar la ropa interior de su madre. A la edad de 20 años sería todo un mujeriego y tendría varias novias al mismo tiempo, hasta que decidiría casarse con una de ellas, ya que esperaba un bebé. Años más tarde se divorciaría para casarse nuevamente y así formar otra familia. A él le gustaba mucho ir a la playa con su nueva familia, pero sus miradas no se las llevaban las mujeres del lugar, sino que los pequeños que se encontraban jugando en la arena. Klaus decidió contarle este pequeño secreto a su esposa, la cual le pediría el divorcio inmediatamente. Mayo del año 1971. Klaus logra convencer a una pequeña niña llamada Claudia de 6 años de que la acompañara a un lugar abandonado, pero la pequeña al ver que estaba en peligro comenzaría a gritar, lo cual alertaría a sus vecinos. Klaus trataría de huir, pero sería atrapado por los mismos vecinos de la zona. Por intento de agresión contra una menor, sería sentenciado a 1 año de trabajos sociales, junto a un tratamiento psicológico. Sí, únicamente le dieron eso. 4 años después, el 11 de marzo de 1975, convencería a 2 pequeños de 9 años de ir al supermercado por él, a cambio de dinero. Ellos aceptarían y al regresar a casa de Klaus, él les pediría que entraran para poder darles el dinero. Una vez adentro, Klaus aprovecharía para abusar de uno de ellos. Los niños le contarían a sus padres lo sucedido, a lo cual ellos colocarían la respectiva denuncia. Nuevamente Klaus era arrestado. El 4 de septiembre del año 1975, Klaus sería internado en un hospital psiquiátrico. Él nunca fue a la cárcel por sus actos, ya que para la época se creía que él estaba mentalmente enfermo, y por lo tanto habría que curarlo en un hospital psiquiátrico. A Klaus le daban medicina experimental todos los días para intentar de alguna manera curarlo, pero lo único que hacían era drogarlo. Klaus diría que ya se sentía curado, pero la clínica no estaba convencida de ello, por lo cual le ofrecerían 2 opciones. La primera es seguir con el tratamiento como lo había hecho hasta ahora, y la segunda simplemente ser castrado. ¿Cuál creen ustedes que él eligió? Pues el 3 de septiembre del año 1976, Klaus se despediría de sus genitales. Here you go. Throw it. El abogado de Klaus aprovecharía para pedir su libertad, alegando que ahora era imposible cometer el mismo delito, ya que estaba curado física como mentalmente. Y el 5 de mayo de 1977, Klaus es liberado. Klaus encontraría nuevamente una mujer, Renata, y ambos decidirían mudarse a Lübeck para iniciar una nueva vida. Klaus tendría problemas en la intimidad con su nueva pareja por obvias razones, y para solucionarlo iría con un doctor particular, al cual le mentiría diciendo que él había sido operado, ya que él solía ser un exhibicionista. El doctor no se tomaría el tiempo de verificar si esto era cierto o no en sus registros médicos y contactaría a Eva Müller, la jueza quien había liberado a Klaus. Esto para preguntarle si podía administrarle hormonas, y ella no vería ningún problema en hacerlo. Pero Eva, la juez, se tomaría al menos la molestia de llamar a Klaus. Esto para pedirle que le avisara que por si acaso
por algún motivo él sentía nuevamente atracción por los niños, que se lo dijera inmediatamente. Y Klaus, con una sonrisa en los labios, aceptaría. Y de esta manera despertaron a un monstruo nuevamente. Poco después, Klaus regresaría con el doctor para pedirle más dosis, a lo cual el doctor aceptaría sin ningún problema. Klaus ya había regresado a sus viejos hábitos y buscaba una nueva presa. Lübeck, 5 de mayo, año 1980, 7 de la mañana. Klaus es despertado por su ahora esposa Renata para que ambos desayunasen juntos. Renata iría a trabajar después de desayunar y en cuanto a Klaus, este último decidía vender su televisión. Montado en una bicicleta, se dirigiría a una casa de empeño. Con el dinero de la venta se compraría una botella de whisky, que luego se tomaría de camino a una pastelería donde vivía una de las mejores amigas de la pequeña Ana. La pequeña Ana entraría por la puerta principal y preguntaría por su mejor amiga, a lo cual le respondieron que muy probablemente ya se encontraba en el apartamento. La pequeña Ana agradecería por la información brindada y rápidamente iría a buscarla. Klaus, al escuchar eso, bebería inmediatamente su cerveza e iría tras la pequeña. Klaus le preguntaría a la pequeña Ana si quería ir a su departamento para jugar con él, a lo cual la pequeña le diría que no podía, que ahora estaba buscando a su mejor amiga, que recién acababa de regresar de la escuela. Klaus le diría que apenas eran a las 2:30 de la tarde y que tendría todo el día para poder jugar con ella. Al escuchar esto, la pequeña Ana aceptaría. 4:45 de la tarde. Al regresar de su trabajo, Renata lo primero que hace es saludar a su esposo, pero este completamente pálido no parecía escucharla. Mientras preparaba el café, se arrodillaría ante mí y comenzaría a decir que había asesinado a una persona. Él nunca explicó de quién se trataba, pero me pedía que me quedara a su lado sin importar lo que pasara. Explicaría que una pequeña niña le pidió que lo llevara al departamento, a lo cual él se negaría, pero ella lo seguiría de todos modos. Ya estando en el lugar, esta lo chantajearía pidiéndole dinero, o si no, le diría a su madre que lo había tocado. Renata, al escuchar esto, le preguntaría en dónde se encontraba la niña, y él le respondería: en la bañera. A las 8 de la noche, Renata lograría escapar del apartamento e iría a refugiarse a la casa de una amiga, Benoit, a quien le contaría absolutamente todo. Benoit le aconsejaría ir con la policía, pero Renata decidiría esconderse una vez más en la casa de sus padres. A las 11 de la noche, Benoit, quien notó que ignoraron completamente su consejo, se dirigiría ella misma a la comisaría y contaría todo a la policía. Y a medianoche la policía interrumpiría abruptamente en el apartamento buscando a Klaus, pero el lugar estaba completamente vacío. Y lo único que encontraron fue una carta en donde Klaus le pedía a Renata que por favor regresara, que no lo abandonara. Finalmente, a las 12:17, Klaus es detenido en la calle completamente borracho y es colocado inmediatamente en detención. Benoit, te quiero mucho. Después de que la niña entrara al departamento, me senté en el sofá a terminar una botella de alcohol. Le ofrecí una pequeña Coca-Cola, a lo cual ella aceptaría. Le di un marco para que pudiese comprarse uno en la tienda de al lado. Regresaría poco tiempo después con su Coca-Cola y se pondría a jugar con mi gato. Pero repentinamente me diría que si le pude dar un marco, también podría darle otros 5. Yo estaba en completo estado de shock al escuchar cómo la niña me chantajeaba. A lo cual yo le explicaría que no podía, que yo necesitaba el dinero. Pero ella me decía que si no le daba el dinero, iba a regresar a casa a contarle a sus papás que la había tocado, como su papá lo hacía. Entré en pánico ya que la niña amenazaba con quitar el departamento y recordé todo mi historial. La corte no me iba a creer. Le rogué a la pequeña niña para que no mintiera, pero ella me amenazó, diciendo que gritaría muy fuerte para que los vecinos la escucharan. Fue en ese momento que me tiré encima de ella para evitarlo y sin darme cuenta la había quitado la vida.
Close se declararía culpable el 4 de marzo de 1981 y la corte no iba a escuchar su testimonio hasta el tercer día, ya que en los primeros 2 días investigarían cómo este hombre, quien ya había estado curado, pudo tener acceso a hormonas. Finalmente, el 6 de marzo de 1981, Close es llamado para testificar y dar su versión de los hechos. Acá tengo que mencionar que después de todo lo ocurrido, habían varios medios de comunicación que dudaban de la culpabilidad de Close e insinuaban que de alguna manera que la hija de parranderos, la pequeña Ana, era una niña muy malcriada, que ella misma se había buscado su final. Mariana explicaría que no podía dormir todas las noches, ya que soñaba constantemente con Ana, y eso la atormentaba. A las 9:50 Mariana entraría a la sala de audiencias, vestida con un enorme saco que le llegaba hasta los pies. Close le daría la espalda mientras hablaba con sus abogados. Muy probablemente planeaba la historia que iba a contar. En ese preciso momento, Mariana deslizaría su mano en la bolsa del saco. Le quitaría el gatillo de seguridad a la pistola que tenía escondida. Apuntaría y dispararía 8 veces contra Close. 7 de esas balas darían en el blanco. Close se desplomaría frente a sus abogados. Mariana tiraría la pistola en el suelo y saldría caminando de la sala de audiencias, donde inmediatamente se arrestaba. Joey, quien iba a ser el futuro padre de Ana, saltaría rápidamente de su asiento y socorrería a Close para poder darle los primeros auxilios. Él confesaría que lo único que hizo fue acercarse a Close para asegurarse de que nadie, ningún otro doctor, pudiese darle primeros auxilios y así asegurarse de que muriera en ese mismo lugar. Y en cuanto a Christian, al saber que Close había muerto, diría que sentía una paz y una alegría muy grande. Mientras que Mariana era detenida, una multitud la aclamaba en las calles. Ella explicaría a los oficiales que actuó de esta manera, ya que no podía permitir que Close montara su show frente a todos. No voy a poder soportar escuchar cómo manchaban el nombre de su querida Ana. Los abogados de Mariana le aconsejarían que dijera que se arrepentía de sus actos y que el hecho no había sido premeditado. Esto para que la corte no fuera tan dura con ella. Durante todo el proceso vi las fotos de Ana. Tenía la cara desfigurada y marcas de estrangulamiento. Intenté comprender por qué Close le había hecho daño, pero él nunca me ofreció un motivo ni una disculpa. Nunca se atrevió a mirarme a los ojos. Tal vez lo hubiese perdonado si hubiese mostrado algo de arrepentimiento. Después de 2 años de detención, Mariana tendría finalmente su juicio. Todos y cada uno de los testigos la defenderían, diciendo que en su lugar hubiesen hecho exactamente lo mismo. E incluso la madre de Close daría su testimonio y diría que comprendía el completo actuar de esta mujer. Finalmente, Mariana Backmeyer es encontrada culpable de haber planeado el asesinato de Close. Sería sentenciada a 6 años en prisión, pero como ya había pasado de tenía 2 años, únicamente le darían 4 extras. Pero olviden todo eso, ya que solo pasaría 3 años en prisión y sería liberada en 1984 por buena conducta. Bueno, al menos una buena noticia. Después de salir de prisión, se divorciaría de Christopher e iría a Nigeria, donde se casaría para años más tarde divorciarse. Regresaría a Alemania en el año 1990 y daría entrevistas en donde confesaría haber planeado el asesinato de Close, ya que no podía soportar la idea de que la memoria de su hija fuera manchada. Mariana fallecería el 17 de septiembre del año 1996 a la edad de 46 años, a causa de un cáncer. Su última voluntad fue que fuese enterrada junto a su hija. Bueno, yo no estoy aquí para decir que lo que hizo esta mujer está bien o mal. Eso se los dejo a ustedes. Por favor, coméntenme acá abajo qué es lo que piensan. ¿Creen que esto fue lo correcto o no? Y pues sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención. Esto es todo de mi parte y pues hasta luego.